Tal como les comentaba al inicio de la jornada de hoy, hace más o menos 2 meses me dio un tema Pablo Tamayo, que trata principalmente en cómo abordamos nosotros, en los servicios de urgencia, el enfrentamiento de un paciente con disnea. Revisé harta literatura, tuve harto tiempo para poder hacerlo, y finalmente llegué a la gran conclusión de que todos los caminos conducen a Roma, o todos los caminos conducen a disnea. O disnea es una manifestación frecuente de muchas patologías, ¿ya? Como primer concepto. Bueno, ahí está mi nombre, yo soy Jenny Collipal, soy urgencióloga y actualmente, como me presentaron, soy la jefa de la unidad de paciente crítico del Hospital de Padre Las Casas. Si queremos definir disnea, tenemos que tener varios conceptos presentes. Primero que todo es que la disnea es un síntoma que es subjetivo, ya que es un espectro inespecífico que puede pasar de una enfermedad leve a una enfermedad potencialmente grave, que es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencia, que es una manifestación popurrí de muchas patologías, ya desde patologías psiquiátricas hasta patologías graves, mortales y potencialmente mortales, como patologías pulmonares o cardíacas, que es un desafío clínico para el médico que atiende al paciente, que siempre tenemos que tener un esquema mental en el cómo yo me voy a enfrentar a este paciente con disnea. Disnea que en esta clase la vamos a abordar desde el punto de vista de disnea de manera inespecífica. 4 cosas que hoy día quiero que se lleven para la casa. Primero, que es un motivo de consulta frecuente, como ya les dije, que sospechamos en los pacientes con disnea. Primero vamos a sospechar, luego vamos a reanimar y luego vamos a hacer diagnóstico. Otra cosa interesante dentro de toda la revisión fue que de los 2 tercios, hay 2 tercios de los pacientes que van a presentar cuadros relacionados a cuadros cardíaco o pulmonar. Eso disminuye harto el espectro de diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque es bastante amplio. Vamos con este primer caso clínico. Como ustedes ven ahí, este es un hombre de 58 años que consultó en el servicio de urgencia. Pasó la etapa del triage y efectivamente la enfermera lo priorizó. Él llegó con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una presión arterial de 140,90, una frecuencia respiratoria de 36, una saturación de oxígeno de 84% y un hemoglucotés de 110. ¿Qué es importante conocer o qué es importante destacar de cómo llegó este paciente? Primero, que el paciente ingresó taquicárdico, ingresó levemente hipertenso, sí destaca que tiene una frecuencia respiratoria que está aumentada, tiene una saturación de oxígeno que está disminuida 84%, y lo otro es que el paciente, desde que llegó a la priorización hasta que pasó a la sala de reanimación, al llegar y al ser evaluado, era muy difícil poder rescatar una historia que me pudiese contar qué le estaba pasando. Por lo tanto, la disnea desde el punto de vista de la urgencia, siempre hay que plantearse cómo yo la voy a abordar o cómo yo la quiero abordar, porque la disnea es inespecífica, por lo tanto, eso es lo que yo estoy tratando un síntoma inespecífico que puede ser la manifestación de un sinnúmero de patologías cardíacas, pulmonares, cardíacas y misceláneas. Ahora, como buen equipo de urgencia, nosotros hay ciertos tips que no se nos pueden pasar dentro de estas patologías, porque claramente son potencialmente mortales, y si yo no las sospecho o no las identifico, el paciente probablemente puede fallecer. También, de la búsqueda de esta disnea, que me sacó más de una cana verde, existen varias clasificaciones para la disnea. Hay disneas que se pueden clasificar en agudas crónicas, incluso hay algunas que se pueden clasificar desde el punto de vista paliativo. Hay otra disnea que también se puede clasificar como estable o inestable, tal cual una arritmia. La que más me gustó, y para simplificar un poco el abordaje del paciente con disnea, es esta. Divide claramente a los pacientes que llegan con disnea aguda versus crónica, y nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la disnea aguda. Lo otro interesante de esta clasificación es que de esta disnea aguda permite clasificar en si son del ámbito cardiovascular o respiratorio. Tal como yo les dije al inicio, es importante saber que desde el punto de vista de las patologías hay algunas que son tiempo dependientes y que es importante en los servicios de urgencia tenerlos presentes. Si yo no resuelvo estos tiempos dependientes, los pacientes van a disminuir las probabilidades, su sobrevida disminuye considerablemente. De las cardiovasculares es importante los infartos, los taponamientos cardíacos y las insuficiencias cardíacas. Del punto de vista respiratorio, yo puedo dividir
causas de acuerdo a dónde se encuentren. En la pleura puedo identificar neumotora de atención, que es una patología tiempo dependiente y que generalmente va a estar en el contexto de un paciente, por ejemplo, un paciente en trauma, o tal vez un paciente que tiene antecedente tabáquico, o que portador de bulas. Desde el punto de vista del parénquima, tengo las neumonias, ¿ya? Que también son manifestación de disnea, pero esta puede tener un poco más de tiempo para yo poder manejarla. Puede incluso llegar la neumonía en contexto de una sepsis de foco respiratorio. Desde el punto de vista vascular y también respiratorio, tenemos los tromboembolismos pulmonares, ya no menores. Y desde el punto de vista de la vía aérea, yo la puedo definir en alta o baja. Alta, generalmente voy a sospechar de cuerpo extraño, aspiración, tal vez anafilaxia. Y desde el punto de vista baja, el asma y los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas. Bien, ahora, a lo que vinimos. ¿Cómo vamos a abordar entonces a este paciente? Ya hicimos un preámbulo de algunas causas de cómo yo puedo hacer un esquema mental para poder yo enfocarme en lo que yo quiero manejar. Primera premisa, ¿qué es lo que yo quiero que se lleven para la casa hoy? Que el tratamiento de la disnea, al ser una disnea indiferenciada, como fue lo que pasó con el paciente que llegó a la urgencia, el tratamiento va a tener que ser empírico. Yo voy a tener que tratar la disnea, ¿ya? Trato, o sea, recibo, sospecho, reanimo y luego diagnostico, ¿ya? Entonces, como toda la valoración primaria que tiene que ocurrir en al menos algunos minutos, tengo que valorar cómo está la vía aérea, si es que es una vía aérea que está permeable, no permeable, si tiene algún tipo de obstrucción, el paciente logra emitir alguna frase, el paciente está conectado, cómo está el sensorio. Desde el punto de vista de la ventilación, cómo es su mecánica, el paciente viene ventilando normalmente, tiene algún tipo de apoyo, tiraje, retracción costal. Y desde el punto de vista de la circulación, cómo está la temperatura, si es que tiene algún emmottling, si está mal perfundido. Todo esto me van a orientar más o menos a la condición en la que viene el paciente y me van a poder permitir tomar algunas conductas que pueden salvarle la vida. Puse ahí, al lado del ABC, el ultrasonido porque es fundamental. Es parte de nuestro fonendoscopio el ultrasonido porque además me permite rápidamente, de una manera efectiva, identificar patologías también que son de manejo agudo. Yo lo voy a comentar más adelante. Ahora, una vez que abrimos la mente a la disnea, es importante también conocer que ya sé que las causas son múltiples de disnea, pero además tengo que saber cómo yo puedo resolver estas causas. Dentro de este checklist, traté de organizarlo de la manera más ordenada posible, o tal vez de manera prioritaria, donde yo tengo que enfocar mis esfuerzos. Primero tengo que manejar la vía aérea, sí o sí. Puede ser de manera manual o de manera mecánica, pero tengo que manejar esta vía aérea. Oxígeno, sí, oxígeno no se le niega a nadie el oxígeno, pero siempre hay que tener algunas consideraciones. No hay que olvidar que dentro de las insuficiencias respiratorias tenemos insuficiencias respiratorias que pueden ser hipóxicas y otras que pueden ser hipercámnicas. Por lo tanto, no todos los pacientes que lleguen con disnea se van a beneficiar del oxígeno, pero esto también va a venir de la mano de la historia clínica o de la condición previa del paciente. Les menciono también dentro de esta checklist que tengo de alternativas para manejar esta disnea, la ventilación mecánica no invasiva, no disponible en todos los centros, pero aquellos que se puede tienen que al menos familiarizarse con el ventilador y saber que tienen dos modos, que se los voy a explicar más adelante. Si se dan cuenta, hasta aquí yo he ido manejando tal cual el ABC, algunas situaciones particulares que pueden mejorar la sobrevida del paciente, ¿cierto? Cuando estoy manejando la vía aérea, estoy pensando que puede estar obstruida esta vía aérea, tal vez es uno base. Desde el punto de vista del oxígeno, estoy manejando algún tipo de insuficiencia respiratoria. Desde el punto de vista de la ventilación no invasiva, tal vez estoy pensando que el paciente está cursando con un edema pulmonar agudo. Desde el punto de vista de la descompresión torácica, claramente mi sospecha va enfocada a un neumotórax. De los broncodilatadores hay patologías que son de vías aéreas respiratorias, pero bajas, que pueden ser reversibles, como es por ejemplo el asma, que va a tener una muy buena respuesta a los broncodilatadores, igual ahí debiese ir los corticoides, con una respuesta un poco más tardía. Si yo planteo dentro de mi esquema mental a la epinefrina es porque estoy pensando que tal vez está cursando con algún tipo de anafilaxia. Si pienso en la nitroglicerina, puedo mezclarla ahí con el ventilador no invasivo y pensar que está con un edema pulmonar o con este pulmón húmedo. La cardioversión para aquellas arritmias que pueden ser inestables y que me están causando como síntoma principal tal vez un dolor torácico, un infarto, una arritmia y que se asocia a disnea. Los trombolíticos pueden ir para los infartos o el TEP y la pericardiocentesis. Y que yo estoy sospechando que puedo tener algún tipo de patología lúpica o en trauma.
Ahora, valoremos la vía aérea, palabras sencillas, preguntas sencillas para el paciente. Muchas veces estos pacientes llegan al servicio de urgencia muy combativos, con esta sensación de sed de aire. Entonces, una foto muy ad hoc para el tiempo actual, que es el tiempo COVID, el paciente primero que nada tengo que ver si habla o no habla, preguntas sencillas. ¿Cómo se llama? Si sabe dónde está, si sabe qué fecha es, pues en eso estoy valorando vía aérea y además estoy valorando sensorio. Balbucea, gorgotea, sibila, a lo mejor tiene antecedentes de algún asma. El Glasgow tal vez está disminuido y por eso el paciente no se puede comunicar. Entonces, esto es parte de mi valoración primaria. Del punto de vista del oxígeno, solíamos hablar de los oxígenos de alto y bajo flujo, actualmente actuamos de los oxígenos de concentraciones altas o concentraciones bajas, y también esto es un pool, tenemos naricera, mascarillas con reservorio, la bolsa máscara, eso va a depender de la condición crítica que llegue el paciente, ¿ya? Les comenté que dentro de mi pool de manejo tengo el ventilador no invasivo, y aquí es importante tener presente que tengo dos alternativas, o tengo dos modos, o tengo la ley de la regla de las dos. Por un lado, tengo un modo que es CPAP, que es un modo que tiene presión continua en la vía aérea y que principalmente me va a mejorar la oxigenación. Y por otra parte, tengo el BiPAP, que me va a mejorar la ventilación. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo estoy hablando de los dos modos del ventilador no invasivo, que tengo dos oportunidades para tratar a este paciente. Aquel paciente que llegó con una insuficiencia respiratoria hipóxica y que se va a beneficiar claramente del oxígeno, y aquel que llegó tal vez no con una insuficiencia respiratoria hipóxica, sino que llegó con una insuficiencia respiratoria hipercápnica. O sea, ¿qué tengo que mejorar? La eliminación de CO2, o sea, tengo que mejorar esta ventilación. ¿En qué pacientes se preguntarán ahora? Si yo quiero mejorar la oxigenación, generalmente, ¿qué es lo que hace el CPAP dentro del organismo de un paciente? Generalmente aumenta una presión intratorácica y eso hace que el alvéolo se distienda y permita que aumente las superficies de intercambio. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente el CPAP se beneficia en aquellos pacientes que tienen un pulmón húmedo, o sea, tal vez un edema pulmonar agudo o alguna insuficiencia cardíaca. De la otra moneda tengo al BiPAP, que tiene dos niveles, un IPAP y el EPAP, y que generalmente, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Es barrer el CO2, o sea, mejorar esta insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente, por lo tanto, si tengo en el centro donde trabajo un ventilador mecánico no invasivo, tengo que utilizarlo para este tipo de insuficiencia o de este tipo de disnea. Si no cuento con ellos, tengo que al menos saber cuáles son mis alternativas y poder derivar a un centro que me dé respuesta para mi paciente. Otra cosa no menor es que los ventiladores no invasivos no es tan cómodo como uno cree a un paciente que viene con sed de aire, este paciente que viene combativo, hipóxico, viene sudoroso, viene un poco deshidratado, busca siempre la mejor posición para para poder ventilar, se sienta, cuelga los pies. Siempre es importante poder manejar que el paciente se sienta cómodo con el tratamiento que yo estoy llevando a cabo. Una alternativa son algunos fármacos. Y uno de ellos, que es bastante bueno y que hay muchas revisiones en la cual la ventilación mecánica no invasiva más la administración de ketamina eh, favorecen la ventilación en los pacientes con disnea, es, tal como les mencioné, la ketamina, que tiene algunas ventajas, por ejemplo, que no deprime el drive ventilatorio. Entonces se pasa en bolo, 1,5 a 2 miligramos kilo, o bien uno puede iniciar una bomba. Que siempre hay que tener presente con la ketamina que puede generar broncorrea, o sea, tengo que estar constantemente aspirando a este paciente. Muy bien, hasta aquí yo he manejado un paciente que llegó gravemente enfermo y que llegó con una disnea. Todavía esta disnea es indiferenciada, pero ya está un poco más calmo o tal vez ya llegó la familia. Entonces ahora yo puedo recabar una historia clínica bastante rica desde el punto de vista del examen físico, que fue lo que me aportó bastante, pero además tengo una historia. Entonces dentro de la historia yo tengo que saber el inicio de la disnea, la duración de los síntomas, cuáles son los eventos que son precipitantes, cuál es la historia médica del paciente. Este paciente a lo mejor tiene una insuficiencia cardíaca, tiene antecedentes de EPOC, cuáles son los síntomas asociados o cuál es la gravedad de la disnea. Nuevamente, espero que hasta ahí vayamos impecables. Nuevamente vamos a abrir la mente y así como tuvimos varias alternativas para poder manejar esta disnea que hasta ahora era inespecífica y ahora ya con un paciente un poco más calmo, tenemos también un pool de medidas para tomar, para realizar diagnóstico en los pacientes con disnea. Y nuevamente tengo que llevar mi checklist. O sea,
¿qué es lo que yo voy a pedirle ahora a este paciente? Probablemente, cuando llegó, en los servicios de urgencia generalmente se desarrolla mucho este trabajo en equipo. Entonces yo por mientras estoy haciendo alguna tarea, ya está la enfermera poniendo vías, el oxígeno, monitorizando al paciente, tal vez ya está tomado el electrocardiograma, se tomó un hemoglucotest, se tomaron exámenes, se mandaron al laboratorio, pero nosotros sabemos que el laboratorio en sí, con un hospital lleno, se va a demorar entre 45 y una hora. Entonces tengo que tener algunas alternativas a la mano que me permitan hacer un diagnóstico diferencial más rápido, para pasar de este tratamiento empírico a un tratamiento más bien específico. Entonces, dentro de mi pool de alternativas de diagnóstica, tengo nuestro buen electrocardiograma, ¿cierto? El ultrasonido, que tiene que ir de la mano con el examen físico, idealmente. Si cuento con él, tengo que familiarizarme con el ultrasonido de mi hospital. La radiografía de tórax, si bien es cierto, es antigua, pero todavía sigue aportando muchos datos interesantes. Y tenemos además biomarcadores, tanto cardíacos como algunos biomarcadores desde el punto de vista, como por ejemplo el ProBNP, el dímero D, que ahí es medio cuestionado y que queda en realidad a criterio clínico, los gases arteriales, que nos va a hablar prontamente la doctora C.A., el TAC de tórax, que es un súper buen elemento, pero toma tiempo y en un paciente inestable es difícil poder realizarle un escáner, ¿ya? Asimismo el angioTAC. Y exámenes generales, que me permitan orientar cuál es la actual condición del paciente, la función renal, los electrolitos. Entonces voy ampliando mi mirada desde el punto de vista de la disnea. Como les mencioné, el electrocardiograma nos informa de varias cosas, de algunos patrones que son específicos. O sea, si yo tengo alguna alteración en el CT, claramente me voy a estar enlazando mi historia a un cuadro, a un síndrome coronario. Lo mismo para el patrón específico S1QT3, que si está presente probablemente esté, pero si no está no me lo descarta. Eso también es específico del tromboembolismo pulmonar. O bien estas disminuciones de voltaje que se ven en relación a cuadros de taponamiento cardíaco. ¿En quiénes puedo sospecharlo? ¿En quién yo he visto los pacientes que sufren trauma, aquellos derrames pericárdicos o pacientes? Generalmente los lúpicos hacen estos derrames pericárdicos y los electrocardiogramas salen con disminución del voltaje. Bien, de la radiografía de tórax, varias cosas de la radiografía de tórax. Me permite identificar lesiones a nivel de la pleura. ¿Qué cosa vemos ahí claramente? Un neumotórax, o sea, una patología que es potencialmente mortal en un paciente y que debe ser resuelta. Acá vemos una condensación, o sea, me permite también diagnosticar neumonias, ¿ya? Como les dije al inicio, el manejo de las neumonias puede ser un poco más, el inicio de los síntomas puede ser un poco más solapado y tengo un poco más de tiempo para manejarlo. ¿Qué otra cosa me permite identificar? Dentro de las muchas alternativas, derrames pleurales. Y nuestro caballito de batalla, que es el ultrasonido. ¿Cuáles son mis recomendaciones generales? Que se tienen que familiarizar con su ecógrafo, tienen siempre que descartar lo que sea potencialmente mortal. Una de las ventajas bien prometedoras del ultrasonido es que permite realizar técnicas y procedimientos. O sea, además de ser diagnóstico, me permite tomar decisiones y me permite realizar procedimientos terapéuticos, por ejemplo, drenar derrames pleurales. Lo otro interesante del ultrasonido es que me permite monitorizar mis tratamientos, mis medidas. Esto generalmente en el contexto de un paciente séptico en el que yo tengo que pasar volumen y tengo que ver hasta cuándo yo le paso volumen. Entonces, la ecografía al pie de cama del paciente es bastante efectiva, es costo efectiva y es rápida. Entonces, tomo decisiones al lado del paciente. Existen varios protocolos, así como existen varias clasificaciones o varias definiciones de disnea. Existen varios protocolos y uno de ellos es el protocolo Blue, que en realidad lo que me orienta principalmente que yo debo reconocer ciertos patrones a nivel pulmonar y que se van a relacionar con patologías que son graves. En esta imagen, como ustedes ven, se ve una línea hiperecoica arriba, ¿cierto? Que representa las pleuras. Me falta aquí las costillas en realidad. Y esta es una imagen más bien normal del pulmón en la cual nosotros observamos líneas A. Las líneas A son líneas características de un pulmón que está en condiciones normales. ¿Qué más puedo ver? El deslizamiento de las pleuras también se puede observar en esta diapositiva.
Otra cosa importante, porque la ecografía al pie de cama es importante tenerla presente porque yo puedo correlacionar patología pulmonar con patología cardíaca o con patología vascular. Entonces, es súper interesante lo que yo puedo hacer con el eco. Acá, como ven, lo que se ve como una cola de cometa son las costillas, ¿ya? Y principalmente, esta imagen de la ecografía me muestra una imagen que es hepatizada. Esto se dice que es la hepatización del pulmón y que generalmente se relaciona con un cuadro de condensación, ¿ya? O sea, con un cuadro neumónico. ¿Puedo diagnosticar desde el punto de vista de la ecografía pulmonar una neumonía? Puedo hacerlo. Esta imagen de acá se llama el signo de medusa y acá veo un pulmón que está bastante atelectásico, que es lo que flota al medio, ¿ya? De un derrame pleural que se observa anecoico, esto es grande del lado derecho, y se ve como una imagen que está nadando al medio de la nada. Este es un gran derrame pleural, ¿ya? Entonces, la ecografía también me permite diagnosticar el derrame pleural y así como yo ya lo mencioné, me permite me permite hacer diagnóstico y además hacer terapia del paciente. Esta otra imagen me muestra líneas bastante diferentes a lo que era la normal. Yo no sé si recuerdan las líneas A, generalmente son horizontales a la pleura y son líneas hiperecoicas. En esta imagen lo que yo puedo ver son líneas B, que son líneas más bien verticales, ¿ya? Líneas verticales y que en realidad a menor distancia de estas líneas me permite ver el grado de congestión que tiene este pulmón. Si yo logro ver esto en una ecografía pulmonar, tengo que correlacionarla con la ecografía cardíaca, porque me está manifestando que tengo probablemente líquido dentro de los pulmones, o sea que tengo un pulmón que está congestivo. Cuando yo correlaciono con una evaluación de una ecoscopía cardíaca, principalmente voy a evaluar primero el diámetro de la vena cava inferior. Como ven en esta imagen, se puede ver que esta vena cava está totalmente pletórica, dilatada. O sea, si yo estuviera en el contexto de un paciente en sepsis y estuviera reanimando, acá yo no tendría que pasar más volumen, porque claramente está congestivo. Y en esta otra imagen de la ecografía, este es un corte paraesternal largo, una ecoscopía, en la cual yo veo aquí un ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo. Tengo una aurícula que está un poco dilatada y tengo el tracto de salida de la aorta. ¿Qué puedo yo interpretar con esto? La fracción de eyección o la contractilidad del corazón. Eso claramente me habla de que puede haber un componente de algún tipo de insuficiencia cardíaca que me está causando esta congestión y que se relaciona claramente con las líneas B que vimos anteriormente. O sea, el diagnóstico probable acá es un edema pulmonar agudo. Bien, y así, como yo les comentaba, relaciono el eco pulmonar con la ecoscopía cardíaca, pero también puedo correlacionar con la ecoscopía venosa. Al realizar una ecoscopía cardíaca, puedo ver que aquí hay un aumento del diámetro del ventrículo derecho, aumenta la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Eso quiere decir que si yo lo correlaciono a un eco a nivel de las extremidades inferiores, puedo ver que aquí se observa un trombo, donde hay una disminución de la circulación con el Doppler. ¿Cuál sería mi sospecha diagnóstica? Sería que este paciente probablemente el origen de su disnea está enfocado en un tromboembolismo pulmonar. Yo les comenté someramente de ecografía y esto da para mucho, para otra clase aparte, pero es importante que ustedes tengan presente que la ecotomografía es vital, es importante, tenemos que familiarizarnos con ella, tenemos que utilizarlo, tenemos que saber que es una herramienta más de nuestro diagnóstico y que puede mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Otro marcador importante es el ProBNP, que en realidad el ProBNP se relaciona, bueno, el ProBNP es una enzima que se secreta a nivel de los ventrículos y que se relaciona en realidad con el grado de insuficiencia cardíaca o no. Tiene algunos valores definidos, pero pierde un poco de validez porque se relaciona francamente con la edad y además se relaciona también con el sexo. Entonces, hay valores que están estandarizados. Por ejemplo, si es más de 500 el valor del ProBNP, generalmente me habla de que es altamente sugerente de que este ProBNP elevado esté en el contexto de un cuadro de insuficiencia cardíaca. Si va entre 100 y 400 o 100 y 500, generalmente me está diciendo que hay un amplio espectro que puedo encontrar acá.
embolias pulmonares, infarto, cuadros renales, y si es menos de 100 es altamente probable que no se trate de una insuficiencia cardíaca. Entonces, el valor del ProBNP también es muy importante al correlacionar este estudio de la disnea. Y se ha demostrado que incluso ha disminuido la estancia en los servicios de urgencia, el correlacionar ProBNP con el electrocardiograma y el ultrasonido. Así que, para los que tenemos la ventaja de contar en nuestros hospitales de mediana o de alta complejidad con ProBNP, maravilloso para el estudio de la disnea. Bien, dicho esto, es tiempo de reevaluar al paciente y ver si mis medidas han sido efectivas en relación al, primero, al acercamiento diagnóstico, segundo, al manejo que yo optimicé. Pasé de una terapia empírica a una terapia definitiva. ¿Mejoró el panorama? Mejoró claramente el panorama. Para finalizar y para recordarles, disnea es un motivo frecuente de consulta. Siempre enfocarnos en que vamos a sospechar primero, vamos a reanimar y luego diagnosticamos. 2/3 de los cuadros siempre van a ser cardíacos o pulmonares y el diagnóstico diferencial es tremendamente amplio.